Muy buenas tardes, expertos Fester. Me da mucho gusto recibirlos esta tarde. Mi nombre es Jorge Daniel Quintanar y soy parte del equipo de Ingeniería de Aplicaciones de Fester. El día de hoy, pues, están ustedes invitados a este webinar que se llama Cómo seleccionar el manto prefabricado ideal con Fester. Cuando ustedes recibieron la invitación acerca de nuestro webinar, pues seguramente vieron el contenido. El contenido decía pues que íbamos a ver una breve introducción a los mantos prefabricados, que íbamos a ver soluciones para losas de concreto con FesterMIP, buenas prácticas de aplicación y beneficios de nuestros impermeabilizantes prefabricados de Fester. Como ustedes pueden ver en este temario, vamos a abarcar un poco en las soluciones, aquellas que son por condiciones ambientales y que son por sistema constructivo. Y en la introducción, pues, hablaremos acerca de los antecedentes y la composición de un impermeabilizante prefabricado, así como recordar el sistema de aplicación. Los objetivos, ¿para qué estamos reunidos este día? Pues si nosotros nos fijamos, veremos que lo que deseamos es que al finalizar este webinar, cada uno de ustedes como participantes nuestros conozca, identifique para nuestros sistemas prefabricados, pues los problemas que resuelven, cuáles son los criterios de selección que se van a utilizar, superficies ideales para su aplicación, las muy importantes buenas prácticas de aplicación y los beneficios que se obtienen al utilizar un impermeabilizante prefabricado de Fester. Pero bien, yo les había dicho, nuevamente, mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, del equipo de Ingeniería de Aplicaciones de Fester, pero en este momento nos interesa saber de ustedes. Vamos a hacer rápidamente una breve encuesta. Voy a pedirle a nuestra producción que nos apoye colocando unas preguntas para que ustedes nos ayuden a saber quiénes son los que estamos reunidos esta tarde para este webinar. Yo les voy a pedir, por favor, que desplacen su pantalla, ya sea en el celular o en su computadora, hacia la parte de abajo, de tal manera que nosotros podamos ver, pues entre otras cosas, a qué es a lo que ustedes se dedican. A lo mejor hay alguna persona que es residente de obra, que es aplicador, alguien que se dedica a la especificación, que es ingeniero, que es arquitecto, que está dentro del ramo del mantenimiento, u otros, tal vez alguien solamente viene para saber pues cómo poder resolver un problema de humedad de su losa. Por favor, apóyennos con eso, díganos qué son, quiénes son. Vamos a ver, tenemos nosotros en este momento un poco más de 150 personas presentes. Algunas, ya más de la mitad nos han respondido. Nos interesa conocerlos. Vamos a dar unos cuantos segundos más, pues para ver este panorama. Sabemos que algunos a lo mejor van camino a su casa, van manejando, van en el transporte, no pueden respondernos a través de su teléfono. Pero bien, ya tenemos prácticamente 100 personas que nos han respondido. ¿Cuál es la composición que tenemos? ¿Qué tenemos nosotros como respuesta en las personas que están presentes el día de hoy? Bueno, pues tenemos una composición muy rica, muy interesante. Tenemos una mayoría de personas que se dedican a la venta de prefabricados. Tenemos residentes de obra, tenemos aplicadores, especificadores, gente del mantenimiento, nos da muchísimo gusto, y otras personas que también están interesadas en esto. Pero hagamos una segunda pregunta. Como vemos que tenemos mucha gente que es entendida, que es profesional, que sabe de estos impermeabilizantes, pues queremos hacerles una segunda pregunta. Y por favor le pido a nuestra producción que nos diga, que nos pregunte, pues cuál es ese tiempo que llevan de experiencia. Por ejemplo, un servidor pues ya estuvo en algún momento en ventas, ya estuvo en especificación, ya estuvo incluso haciendo supervisión de obra, y por supuesto pues el día de hoy estoy aquí en el servicio técnico. Queremos saber cuánto es el tiempo de experiencia. Ustedes dicen pues que estas mismas preguntas me las han hecho cuando yo me inscribí al webinar. Bueno, sí, pero nosotros queremos verlo, queremos compartirlo con el resto de nuestros asistentes. Bien, y ahora hay más personas que se están animando a darnos su solución. Un par de segundos más, hasta vamos a ver cuáles son nuestros resultados. Vaya, tenemos gente que está bien experimentada, tenemos mucha gente con más de 10 años, con más de 5 y más de 10 años, y mucha gente de 1 a 5 años. Y bueno, para aquellas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo experiencia,
También para esas personas va dirigido este webinar. Van a ver que va a servirles mucho y va a resultar de mucha utilidad para todos nosotros. Pues ahora que ya hemos tenido esta oportunidad de conocernos, pues es momento de regresar a nuestra presentación y vamos a ver cuáles son los antecedentes de nuestros impermeabilizantes prefabricados. Compartimos nuevamente nuestra pantalla con nuestra presentación para que podamos verlo. Bueno, en estos antecedentes, algunos de ustedes pensaban, bueno, pues el antecedente son los impermeabilizantes asfálticos, que ponemos una capa, ponemos la malla de refuerzo, la otra capa y después el acabado. Y tiene sentido, pero fíjense que incluso antes de esos impermeabilizantes, pues ya se utilizaba el asfalto en caliente, que nosotros conocemos como chapopote, el asfalto oxidado en caliente, los puñetes de chapopote que se funden y se aplican en la superficie. Y estos se aplican pues acompañados de un refuerzo que puede ser un cartón asfaltado, puede ser un fieltro asfaltado. Estos sistemas que pues son sistemas de hace mucho tiempo, con la ventaja de una rapidez de aplicación y un avance de obra. Y tan siguen siendo válidos que todavía hay lugares donde se siguen utilizando en el norte de nuestra república. Uno encuentra videos, evidencias de roofing en Estados Unidos donde siguen utilizando estos sistemas. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades, en lo que es la República Mexicana, pues ya no los tenemos presentes, pues básicamente por la cantidad de vapores que desprenden y por lo contaminantes que pueden llegar a resultar. Ya visto estos antecedentes, vamos a hablar de los componentes de los impermeabilizantes prefabricados. Cuando nosotros nos ponemos a ver un impermeabilizante prefabricado, y aquí el ejemplo de nuestro Festermip, pues tenemos que está compuesto por asfalto, tiene un refuerzo intermedio, tiene un acabado y bueno, también tiene una película de polietileno por el respaldo. Pensando en que tenemos mucha gente con mucha experiencia en nuestro webinar, yo quiero pedirles que por favor nos compartan, otra vez en forma de encuesta, qué contiene la masa asfáltica. Eso que estamos nosotros marcando ahí y que va a quedar cubriendo nuestro refuerzo, ¿qué tiene esa masa asfáltica? Vamos a ver que la producción nos pudiera compartir esta pregunta nuevamente. Desplácense ustedes hacia la parte baja de su pantalla y veamos las opciones que tenemos. Ustedes pueden seleccionar una, dos, tres, pueden seleccionar todas si ustedes consideran que todos estos son componentes de la masa asfáltica. Adelante, por favor. Bien, esos expertos que tenemos ahí, esas personas con más de 5, con más de 10 años de experiencia, por supuesto que saben de qué está compuesta la masa asfáltica. Compártanoslo, por favor. Ayúdenos a saber un poco más acerca de lo que ustedes conocen acerca de los impermeabilizantes prefabricados. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Ya casi son 100 personas las que nos han respondido y estamos hablando de la mitad de la asistencia que tenemos el día de hoy. Veamos qué es lo que nos responde nuestro público. Vamos a ver qué nos han respondido nuestros expertos Fester tan entusiastamente acerca de estos componentes. Bien, y lo que tenemos es que pues por supuesto, nos dicen que tenemos sobre todo pues, la presencia de asfalto, polímeros, la malla de refuerzo y la gravilla. Bueno, ya propiamente hablando acerca de lo que contiene la masa asfáltica en sí, vamos a regresar a nuestra presentación, permítanme un momento. La masa asfáltica tiene asfalto oxidado, cargas minerales y polímeros modificadores. Por supuesto, pues ustedes ya conocen estos polímeros modificadores que son el APP y el SBS, hablaremos un poquito más adelante de ellos. Las cargas minerales para darle consistencia y para darle un cierto espesor. Y algunos de ustedes habían mencionado el refuerzo, esta fibra de refuerzo, que pues puede ser una de dos, o fibra de vidrio o fibra de poliéster, cuya función pues es darle resistencia a la tensión y resistencia a la elongación. La membrana de poliéster es flexible, la fibra de vidrio es resistente, pero es más bien rígida. Entre los componentes de nuestro Festermip, pues por supuesto tenemos que considerar también el respaldo.
este respaldo de polietileno, que es donde la mayoría de los fabricantes pues ponemos nuestra marca, como elegantemente dicen, se brandea. Este respaldo pues evita que el rollo se pegue consigo mismo mientras está almacenado, y además nos facilita la termofusión porque nos indica el momento en el que está alcanzando la temperatura en que el asfalto se funde, y entonces ya podemos adherirlo a la superficie. El otro componente pues es el acabado, que puede ser un acabado de arena, un acabado liso, un acabado con gravilla. Los arenados siempre van a ser rollos que van a quedar confinados como parte de una etapa en el sistema, y la gravilla es la que queda expuesta al medio ambiente, pero se cuenta como parte del espesor total de nuestro rollo. Así pues, en este gráfico ustedes pueden ver resumido todo lo que hemos estado mencionando acerca de nuestro impermeabilizante prefabricado. Recordemos también que existe un sistema de aplicación, es decir, una forma de colocar estos impermeabilizantes. Y por supuesto, siempre que nosotros vamos a colocar un impermeabilizante, pues es porque existe un problema de filtración. Estos problemas de filtraciones, ¿cómo se resuelven? Pues ya sabemos que tenemos que eliminar las falsas adherencias, tenemos que hacer reparaciones y tenemos que colocar un primario y un impermeabilizante que vaya de acuerdo con las necesidades, con los problemas que deseamos nosotros resolver. En general, un sistema impermeable pues consta de lo que nosotros vemos: una etapa de preparación y reparaciones en la superficie, una etapa de imprimación y tratamiento de puntos críticos, una primera capa con un refuerzo y una segunda capa, donde para los impermeabilizantes prefabricados, esta primera, segunda capa y el refuerzo van en una sola etapa, lo cual nos da un avance de obra mucho mayor y es muchísimo más versátil. El sistema de aplicación que considera el primario, nuestro Fester Hydroprimer Plus W, nuestro Fester Plastic Cement para el tratamiento de las grietas, y nuestros rollos que miden 1 por 10 metros con un rendimiento de 8.9 metros cuadrados por rollo, espesores que van de los 3.5 a los 4.5 milímetros incluyendo la gravilla, y que se aplican por termofusión con soplete. No olviden, expertos Fester, que el Fester Hydroprimer Plus W es un primario universal, base agua, libre de solventes, de secado rápido y con un rendimiento de 6 metros cuadrados por litro. Y el Fester Plastic Cement debe de aplicarse sobre el primer. 1 litro relleno, 1 litro de grietas, pero sufre una contracción del 20% por pérdida de solventes. Su tiempo de secado aproximadamente en 4 horas. Y el Fester MIP, que son las iniciales de manto impermeable prefabricado, es nuestro impermeabilizante prefabricado, nuestro manto prefabricado, con los modificadores que ya mencionamos, el refuerzo que puede ser fibra de vidrio, fibra de poliéster, y un acabado que puede ser gravilla o puede ser un acabado liso, un acabado arenado. El siguiente tema habla acerca de los criterios que vamos a utilizar nosotros en la selección de los mantos prefabricados Fester MIP. Para lo cual, lo primero que voy a mostrarles a todos ustedes es un mapa de la República Mexicana que está dividido por diferentes condiciones climáticas. Nosotros sabemos que en nuestra república pues tenemos lugares donde hay desde climas que son muy húmedos y cálidos a climas que son muy secos y cálidos. Tenemos lugares donde pues prácticamente todo el año hay lluvia y altas condiciones de humedad, y tenemos todo lo contrario. Por supuesto, no estamos considerando aquí cuestiones de cambio climático. Esto todavía es un mapa tradicional de estas condiciones climáticas. Mencionábamos que tenemos 2 tipos de modificadores, 2 polímeros que se agregan a la masa asfáltica para cambiar sus propiedades. Uno de ellos es el APP o polipropileno atáctico, y el otro el SBS, o estieno butadieno estieno. Pero bueno, para aquellas personas que nos han comentado que no tienen experiencia, que llegaron aquí por otro interés, déjenme les comento que el polipropileno es un tipo de polímero que se utiliza pues en ciertos objetos de plástico, como estos folios o carpetas que ven ustedes en la ilustración, o estas cuerdas que son también de polipropileno. No estoy diciendo que estos objetos en particular sean de polipropileno atáctico, son de polipropileno. El polipropileno atáctico lo que tiene es una molécula que, si nosotros la viéramos físicamente, pues nos recordaría como un resorte, y su comportamiento es más parecido al de un plástico. El SBS o estieno butadieno estieno se utiliza incluso en la manufactura de llantas. Se mezcla con el caucho
¿Por qué? Porque se comporta más como un hule. Entonces, entendiendo esta diferencia entre ambos, permítanme comentarles lo siguiente. Nosotros tenemos dos temperaturas que son bien importantes. Una temperatura en la cual la masa asfáltica se va a volver quebradiza porque sí, entre comillas, se cristaliza. Una temperatura que elegantemente se llama de transición vítrea. Y otra temperatura que es todo lo contrario, una temperatura alta, en la cual el asfalto, la masa asfáltica se reblandece y deja de ser sólida, se funde. Y esta es la temperatura de fusión. Vean por favor, expertos Fester, la presencia del modificador APP nos indica que esa temperatura de cristalización está en menos 10 grados centígrados y la de fusión en 120. Y para los SBS son menos 18 y 105. Si nosotros vemos esta tabla, bueno, vemos que entonces los SBS tienen estabilidad a temperaturas más bajas que el APP, pero el APP tiene estabilidad a temperaturas más altas que el SBS. Y en este momento, bueno, si en este momento me pongo a revisar el chat, yo estoy 100% seguro que alguno me va a decir, bueno, mira, ok, en mi ciudad sí llegamos a los 50, ya últimamente llegamos como a los 50 grados a la sombra, pero a los 120 ¿cuándo voy a llegar? Y en la Sierra de Chihuahua, ¿cómo voy a llegar a esos? Ni modo que esté aplicando ahí el impermeabilizante. ¿Qué tiene que ver esto de las temperaturas? Muy brevemente voy a hacerles una pequeña referencia. Bien, este caballero que ustedes ven en sus pantallas es Filipos. Este señor corrió la distancia de 42 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta Atenas. Esto sucedió pues aproximadamente 500 años antes de Cristo. ¿Y para qué lo hizo? Pues para ir a decirles a sus conciudadanos que habían ganado la batalla contra los persas. Y dice este mito que él llegó y les dijo: atenienses, ganamos la batalla. Y entonces murió. Entonces falleció. Así es como dice el mito. Y por eso, pues, la carrera de maratón que se corre en tantas ciudades y durante los Juegos Olímpicos, pues es de 42 kilómetros. Y ustedes van a decirme, ¿y esto qué tiene que ver con los impermeabilizantes prefabricados? 42 kilómetros y se murió. Esto quiere decir que a partir de los 21 kilómetros, este hombre como que ya iba medio muerto. ¿Qué relación tiene esto con lo que les estoy mostrando? Es que antes de llegar a la meta ya te está pasando algo, ya estás sufriendo unos efectos, ya estás sufriendo cierto desgaste. Los impermeabilizantes prefabricados, los rollos, los mantos prefabricados con modificador SBS, a medida que la temperatura va aumentando, sí van sufriendo reblandecimiento. Y los que tienen APP, a medida que la temperatura va bajando, sí van teniendo una cierta rigidez. Y ustedes me dirán, pues sí, pero durante la instalación no, también durante el desempeño, ya una vez que están instalados en la superficie. Es por eso que tenemos esta recomendación por el tipo de clima. Ahora, otro tipo de recomendaciones. Pues cuando nos vamos a lo que se refiere al sistema constructivo. Bueno, por sistema constructivo, pues nosotros sabemos que tenemos losas de diferentes tipos, la monolítica, la ligerada, la prefabricada, donde las prefabricadas pueden ser, como ejemplo, las de viga doble T, las de losa acero, las que son de vigueta y bovedilla. Y bueno, para aquellas personas que no las conozcan o no se acuerden cuáles son unas y cuáles son otras, pues aquí se las presento en una imagen. La losa monolítica, la losa colada en una sola pieza, la ligerada que se le ponen casetones de unicel para entonces reducir la cantidad de concreto que se necesita, la de vigueta y bovedilla pues que se va armando por partes, la de losa acero que propiamente es una lámina de acero con una malla electrosoldada y una capa de compresión de concreto, y las vigas doble T que son de concreto. Vamos a ver en particular lo que son estas losas prefabricadas. Por un momento piensen, ¿qué tienen en común estas losas? ¿Ya lo tienen? Por supuesto, tienen juntas. ¿Por qué? Pues porque son armadas a través de piezas. ¿Y esto qué tiene que ver con los impermeabilizantes prefabricados? Dirán ustedes. Bueno. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a las soluciones por sistema constructivo, tenemos que considerar lo que es la resistencia a la tensión y la elongación.
Esto en el sentido longitudinal, es decir, a lo largo, y transversal, a lo ancho. Vean ustedes, por favor, observen la tabla que les estamos compartiendo. En esta tabla nosotros estamos colocándoles para dos Fester MIPS del mismo espesor, el mismo modificador, el mismo acabado, pero la diferencia es el refuerzo. En un caso es fibra de vidrio y en el otro caso es fibra de poliéster. Observen los números. La medida de resistencia a la tensión es superior en aquel que tiene el refuerzo de fibra de poliéster. ¿Esto qué nos implica? Que tiene una mayor resistencia a los esfuerzos. Y si nos vamos nosotros a la otra propiedad que se refiere a la elongación, tenemos una elongación muy superior en un rollo que cuenta con un refuerzo de fibra de poliéster comparado con un refuerzo de fibra de vidrio. ¿Esto qué significa? Que la fibra de poliéster nos va a dar una mayor capacidad de puenteo. ¿De puenteo de qué? De puenteo de juntas y de puenteo de grietas. Entonces, tomando en cuenta estos valores, si nosotros tenemos losas del tipo prefabricado, pues lo más conveniente es el uso de un Fester MIP con refuerzo de fibra de poliéster. Y ya los estoy escuchando. Miren, aquí en mi mente ya los estoy, es como si los estuviera aquí a mi lado. No, pero si yo le he puesto acrílico a las losas de Vigueta y Boverilla y quedan perfectas, quedan excelentes, yo garantizo por no sé cuánto tiempo, por el tiempo que debe de ser mi trabajo. Por supuesto, sabemos que tenemos diferentes tipos de sistemas impermeables, pero también recordemos que a medida que las losas se van avejentando, pues entonces nosotros vamos teniendo cada vez más marcadas estas juntas, estos detalles que se refieren al sistema de construcción, y es entonces cuando se hace más evidente que la solución ideal es el utilizar un manto prefabricado. Bueno, pero entonces pensarán algunos de ustedes, pues entonces si para estas es el manto prefabricado con refuerzo de fibra de poliéster, pues para todas las otras es el de fibra de vidrio, ¿no? Pues no precisamente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una losa monolítica, una losa aligerada, pero que tenga juntas frías o que tenga muchos agrietamientos, pues entonces también lo ideal es el uso de la fibra de poliéster. Y otra vez van a decir, bueno, pero ¿y entonces Fester para qué recomienda los rollos con refuerzo de fibra de vidrio? Pues permítame, se los muestro. Para losas libres de obstáculos, sin juntas constructivas, y con pendiente mínima de 2%. Que esto de la pendiente realmente aplica para todos los rollos. Y en este momento algunos se van a preguntar, bueno, pero si lo que más se aplica, si lo que más, unos dirán, pues lo que más vendo y otros dirán lo que más instalo, son rollos con refuerzo de fibra de vidrio. ¿Y eso por qué? Bueno, pues lo que pasa es que los rollos con refuerzo de fibra de vidrio son, pues también, entre todos los fabricantes, pues aquellos que son de menor precio. Y para muchas personas, pues no ven una diferencia entre un rollo y otro, ven, pues es que todo es rollo, pues dame entonces el que está más barato. Pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, si ese es el rollo que te dan para instalar, pues lo instalas. Aquí, muy sinceramente, yo hago un reconocimiento a nuestros aplicadores, a nuestros expertos aplicadores, que hacen excelentes trabajos utilizando rollos con refuerzo de fibra de vidrio, aún en losas que tienen obstáculos, y que se esfuerzan para dejar muy bien estos trabajos y que queden muy bien sellados todos los traslapes y poder garantizar el desempeño de estos productos. Mi reconocimiento sincero para todos ustedes. Esta tabla que ustedes ven aquí probablemente la hayan visto en otros, en webinars, la hayan visto en los que estén en la capacitación en línea de Fester, también habrán visto esta tabla. Esta es una tabla que resume, que sintetiza pues criterios que se utilizan, que se toman en cuenta para, pues precisamente para la selección de los mantos prefabricados. Nosotros solamente hemos visto apenas la mitad de estos criterios. Probablemente en algún momento tengamos oportunidad de hacer otro webinar acerca de esto y poder hablar de mayor cantidad de criterios. ¿Por qué? Porque en este momento a mí me interesa mucho que nos vayamos a hablar acerca de las buenas prácticas de aplicación de los prefabricados.
¿Por qué? Porque de esas buenas prácticas depende el éxito que tengamos nosotros en que nuestros rollos, nuestro manto impermeable prefabricado alcance el máximo de su desempeño. Entonces, ¿listos? Vamos a eso. Y aquí les contaré pues las cosas que yo he platicado con un aplicador que conozco de hace muchos años. Sabemos que todos los que nos dedicamos a este negocio tenemos 20 años de experiencia, independientemente de la edad que tengamos. Pero bueno, yo les voy a platicar de Don Rey. Don Rey es un excelente aplicador de prefabricados, pero que lo que sabe y lo que ha aprendido, lo ha aprendido a la mala. Es decir, lo ha aprendido por prueba y error, y a veces por error y error. Él sabe que una de las buenas prácticas, de las fundamentales para la aplicación y para el éxito con nuestros impermeabilizantes prefabricados, es eliminar falsas adherencias. Y eliminar falsas adherencias, expertos Fester, no significa nada más que barramos, no significa nada más que pasemos así superficialmente la pala para el dedo. No. Eliminar falsas adherencias implica detectar esas falsas adherencias y poderlas retirar. ¿Por qué? Porque a Don Rey ya le ha pasado que que pone prefabricado y después, ¿qué sucede? Pues hay problemas, hay filtraciones. ¿Por qué? Pues por una lechada que estaba mal puesta, que no tuvo adherencia, porque se le ocurrió aplicar sobre un impermeabilizante que ya estaba puesto y ese impermeabilizante estaba mal adherido, se estaba desprendiendo, y entonces ¿qué tenemos? Pues tenemos un desastre que requiere hacer otra vez todo el retiro del impermeabilizante y volver a colocar el manto prefabricado. Pero bueno, esta no es la única mala experiencia que se ha llevado Don Rey. Él sabe de la importancia de eliminar encharcamientos. Y déjenme les platico cómo me lo decía. Al principio él me decía, pues es que yo cómo voy a ponerme a eliminar encharcamientos. Mira, a mí me pagan por destajo, no me pagan por estar haciendo trabajos de albañilería. Además, ni me dan material para hacer estas reparaciones. Cuando yo llego a la obra, a mí me ponen, ahí está mi tanque, están mis rollos, está mi primario. ¿Yo qué llevo? Pues yo llevo mi soplete con mi manguera, mi agua y mi lonche. Y ya, y con eso trabajo. ¿Por qué es necesario eliminar los encharcamientos? ¿Por qué? Porque tenemos como la idea de que este manto prefabricado pues va a estar soportando encharcamientos, y eso no es cierto. No son sistemas para estar en inmersión. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pues sí, pues que en la foto se ve que está el traslape y está el empalme, pues ahí se está metiendo el agua. Pues es que no solamente por eso, el agua puede permear a través del manto prefabricado. Oye, pero no es un impermeabilizante. Sí, pero a pesar de eso puede llegar a permear, y entonces lo que vamos a tener ahí es un problema. Lo que vamos a tener es una filtración. Por eso es bien importante eliminar los encharcamientos. Para eso tenemos Festerbomb, para podérselo agregar a las mezclas de cemento, arena, los morteros. Para eso tenemos nuestra línea de reparadores que secan muy rápido y dejan un excelente resultado. Y esto ya lo aprendió Don Rey. Don Rey también sabe muy bien que nuestro Fester Hidroprimer Plus es un excelente primario que se aplica sin diluir. ¿Por qué? Pues porque ya le ha tocado llegar a obras donde tiene que estar haciendo el retiro y de repente dice, ¿y el primario? ¿Por qué? Porque la losa se ve hasta limpiecita, se ve que no le pusieron nada. ¿Qué llega a suceder ahí? O no sé si no le pusieron el primario o le pusieron un primario sobrediluido, y entonces ¿qué sucede? Pues tenemos un problema de falsa adherencia. Recordemos que el primario, ¿para qué sirve? El primario sirve para tapar la porosidad, sirve para sellar la superficie, sirve para promover adherencia. ¿Por qué? Porque ese asfalto que nosotros estamos fundiendo en el momento de colocarle el soplete, en el momento de ponerle el calor, pues no va a estar penetrando completamente lo que es la porosidad fina del concreto. Don Rey también sabe que es una buenísima práctica el refuerzo de los puntos críticos. Este refuerzo que nosotros recomendamos hacerlo ¿con qué? Pues con nuestro Fester MIP arenado. Este Fester MIP arenado, que se coloca ¿en dónde? Pues se coloca por ejemplo, en las bajantes de agua, que se coloca en las bases de los equipos, que se coloca en los chaflanes. Y ya sé que otra vez van a decir, bueno, pero es que hay veces que no puedo, es que si le pongo el refuerzo con el rollo y hago que entre ahí en la bajante de agua, después cuando le estoy poniendo el capuchón, cuando estoy poniendo la cachucha allá la bajante de agua, pues ya no entra. Entonces pues yo lo tengo que estar haciendo con impermeabilizante asfáltico. ¿A poco no se puede?
Si en los otros cursos de Fester me dicen que se utiliza el impermeabilizante para estos lugares, para estos puntos, sí. Sí, en caso de que no sea posible hacerlo con el prefabricado, por supuesto, se puede hacer con un impermeabilizante asfáltico base solvente. Pero acuérdense que cuando lo hacen en estos sistemas, pues en estos sistemas también le ponen refuerzo. Nada más no lo pierdan de vista. Todas estas cosas tienen que hacerse bien. ¿Por qué? Porque si no, después vamos a estar teniendo problemas de filtraciones. Otra muy buena práctica de aplicación es el tener cuidado en la colocación, en la instalación. Sabemos que el rollo se tiene que colocar de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Para qué? Para que el agua siga siguiendo, tenga un curso natural, que tenga una caída natural y que los traslapes transversales pues no coincidan, sino que queden desfasados. Esto pues ya en una ilustración, digamos, más amplia, más drástica, pues es lo que vemos en la imagen. Ahí vemos cómo estamos partiendo de la parte baja y vamos hacia la parte alta. De la misma manera, pues la importancia de, en los traslapes transversales, hacer esta mezcla del asfalto con la gravilla y aplicar entonces la termofusión. Ya hablando de la termofusión, Don Rey, por supuesto, sabe que un manto prefabricado que tiene como modificador el polipropileno atáctico, es decir, el APP, bueno, se puede pisar cuando se está aplicando. Recordemos que es más estable a temperaturas altas, cosa que no sucede con el SBS, que sabemos que si lo pisamos cuando estamos aplicando, 99% seguro que vamos a dejar marcada esa pisada. Don Rey sabe perfectamente que los rollos no se deben de sobrecalentar, porque al sobrecalentarlos, pues sea APP o SBS, ¿qué va a suceder? Pues lo piso y lo marco. O bien puedo dañar el rollo, puedo hacer que la masa asfáltica alcance una temperatura en la que prácticamente vayamos a tener una ebullición y que entonces tengamos un problema de porosidad posteriormente. La termofusión del rollo. Los sistemas prefabricados son lo que se denominan como sistemas semiflotados, porque no el 100% del rollo queda completamente adherido en la superficie. Siempre hay franjas que no quedan adheridas. ¿Eso es malo? No, porque eso le permite tener una cierta movilidad, moverse estructuralmente junto con el resto de la losa. En lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, por supuesto, pues es en el tratamiento de los traslapes. Pero una cosa es que el rollo quede semiflotado y otra cosa es que nada más lo vayan punteando, que únicamente lo que se haga es la adherencia en los traslapes. Bien, esta foto que ustedes ven está modificada. ¿Por qué? Porque se alcanzaba incluso a ver la marca del fabricante de este manto prefabricado. Bueno o malo el manto, aquí no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque si se le nota la marca al rollo, eso quiere decir que ni siquiera lo calentaron. Entonces, ¿cómo fue que lo pusieron? Pues nada más en las orillas. Cuando a mí un aplicador me está diciendo de sus trabajos, a veces yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto es el rendimiento que tienes por cuadrilla? ¿Cuántos metros cuadrados haces en una jornada? Pues tantos. ¿Y los tanques de gas, de cuántos kilogramos son los que utilizas? No, pues tantos. ¿Cuántos tanques utilizas? Y eso, ¿qué idea es la que me da? Eso es lo que me permite saber, así de entrada, si estas personas están sobrecalentando el rollo o nada más están así punteando su manto prefabricado. El saber, bueno, qué tanto están avanzando, el tener una idea de cuáles son esas prácticas. Y como les decía, además de lo que es esta termofusión del rollo, la importancia del sellado de los traslapes. Si ustedes leen las fichas técnicas de Fester, se van a encontrar con que nosotros decimos que, bueno, pues que se caliente la zona del traslape al punto de que cuando se deja caer el rollo, pues salga un cordoncito de asfalto y que ese cordón de asfalto, pues posteriormente se recubra con gravilla. Así es la manera en la que nosotros lo recomendamos. ¿Por qué? Pues porque entonces vamos a tener todo un conjunto que quede estética y pues funcionalmente de manera uniforme. Y nuevamente, ¿qué es lo que me dice Don Rey? Bueno, pues sí, tú me dices que le pongas gravilla,
pero pues a mí con qué me mandan, a mí me ponen mi tanque de gas, me ponen mis rollos, me ponen mi primer y me ponen mi cubeta de impermeabilizante acrílico, y que con eso haga y con eso me encargue de darle una pasada, de darle una repasada a los traslapes. Esta es una práctica en la aplicación de los impermeabilizantes prefabricados. Y en este momento ya están brincando algunos, oye, pero es que yo lo he hecho toda la vida y lo garantizo y me queda muy bien. No lo pongo en duda, pero nada más lo que yo siempre he dicho, bueno, ¿para qué estar gastando en un acrílico? Pues si le podemos poner la misma gravilla al tiempo que vamos instalando el rollo. Y me dirán, pero pues es que no me dan gravilla para hacer ese trabajo, pues me dan el impermeabilizante acrílico. Además, ahí dice la ficha técnica del acrílico que adhiere sobre asfaltos. Sí, pero sobre asfaltos envejecidos, sobre asfaltos intemperizados. Eso que tenemos nosotros en el momento de instalar el rollo, pues es un asfalto que está nuevo prácticamente, no está intemperizado. Y entonces lo que vamos a tener pues es un diferencial por la forma en la que se comporta el acrílico que estamos colocando encima de ese asfalto. Entonces, ¿no debo de hacerlo? Pues mira, si lo que tienes para hacer estos trabajos, para repasar todos estos traslapes es acrílico, por supuesto que es mejor a dejarlo completamente expuesto a los rayos del sol, que se reseque, que por ahí tenemos una filtración. Pero yo nada más les comento que lo adecuado es hacer esta parte de cubrirlo con la gravilla. Y finalmente, la otra cosa que ha aprendido muy bien Don Rey es la seguridad en la aplicación. Y se los voy a decir tal como él me lo ha expresado. Mira, al soplete no hay que tenerle miedo, pero jamás hay que perderle el respeto. Y él sabe que es conveniente el uso de guantes para proteger nuestras manos, que es conveniente tener un tanque con regulador, una manguera de suficiente extensión para poder tener el tanque de gas alejado de nosotros, y además pues contar con un extinguidor. Y ustedes ya lo saben, expertos FESEMIEN, ustedes van a hacer una aplicación en una empresa, van a hacer una aplicación en la plaza comercial, y el mismo personal de seguridad de ahí no los deja trabajar si no tienen el equipo de seguridad completo. Y aquí nada más estoy hablando de puro equipo de seguridad durante la instalación. O sea, no estoy hablando aparte de que tienen que llevar su casco, que lleven su chaleco, que lleven su arnés, su línea de vida cuando estas cosas se aplican. ¿Por qué? Porque es bien importante que ustedes se protejan. A nosotros nos interesa que ustedes estén bien porque hacen un excelente trabajo. Y bueno, ya para cerrar lo que es nuestro webinar del día de hoy, vamos a hablar brevemente acerca de los beneficios del sistema prefabricado de Fester. Y yo me voy a centrar nada más en 3 puntos. 1. El sistema Fester MIP. Los mantos impermeables prefabricados brindan una protección efectiva. En los impermeabilizantes, el espesor lo es todo. El grosor de la capa impermeable lo es todo. Es la que determina el desempeño, la durabilidad, la impermeabilidad de nuestro sistema. Y los rollos tienen un espesor uniforme, por lo tanto es una protección uniforme. Cuando nosotros ponemos un impermeabilizante acrílico o un impermeabilizante del tipo asfáltico, pues sí, por muy cuidadosos que seamos, va a haber un poquito más en una parte, va a haber un poquito menos en la otra, pero con el manto prefabricado no hay eso. Tiene el mismo espesor aquí y acá y en todos los lugares donde ustedes quieran. ¿Qué otro beneficio nos ofrece el manto impermeable prefabricado? La versatilidad. Nosotros lo podemos colocar en todo tipo de edificaciones comerciales, industriales, en vivienda. Vaya, simplemente, ¿qué es lo que necesita? Pues simplemente que la superficie, que la losa, que el sustrato, pues tenga la capacidad de soportar los 5 kilos por metro cuadrado que le aporta el rollo. Tienen la versatilidad de que se pueden aplicar en todo tipo de clima. ¿Por qué? Porque como ya vimos, tenemos rollos para todo tipo de clima. Y deseo cerrar esta parte de los beneficios hablando acerca de nuestras garantías. Desde las mismas fichas técnicas de Fester, ustedes van a poder ver que tenemos Fester MIP de 5, de 7, 8, 10, hasta 15 años. Y estamos hablando del diseño de ese rollo, es decir, rollos que han sido diseñados para tener esa garantía, para tener esa vida útil y que han sido probados
en equipos de intemperismo acelerado. ¿Para qué? Para comprobar que resisten la lluvia, que resisten la temperatura, que resisten los rayos ultravioleta, que son los que degradan a los impermeabilizantes de entrada. Por supuesto, estas garantías tienen que tomar en cuenta el uso, el servicio que van a prestar estos rollos, los lugares donde lo estamos aplicando y a qué cosas van a estar expuestos. Pero nosotros les decimos que por diseño, así es como están diseñados, para tener esta cantidad de años de garantía. Y como pueden ver, pues también en esta lista, en este menú, pues les incluimos nuestro FesterMIP 4.0 APP, el rollo liso, que es el que se utiliza para quedar confinado, es el que empleamos para nuestros refuerzos de puntos críticos, y nuestro FesterMIP Garden, cuya característica es que en la masa asfáltica además tiene un inhibidor de crecimiento de las raíces. Creo que ya es tiempo de irnos a las preguntas y respuestas. Voy a pedirle por favor a nuestra producción que nos apoye con algunas de las preguntas que nuestros expertos Fester nos están formulando en este momento. Eduardo nos pregunta: con la construcción de jardines en las azoteas roof garden, tenemos que colocar pisos con porcelanatos, supongo, u otros pisos. ¿Cómo podremos impermeabilizar y sellar? Recordemos que para lo que son los sistemas de jardín, y para eso les recomiendo que en el canal de YouTube de Fester México, busquen lo que es el webinar acerca de los sistemas para jardín, de azoteas jardinadas, donde hay mucha más información acerca de esto. ¿Por qué? Porque tenemos un rollo que es específico para lo que es el uso en el roof garden, el que va a estar en contacto con una capa vegetal, que va a estar en contacto con vegetación. Y si nosotros vamos a tener un rollo que va a estar en contacto con un acabado cerámico, un acabado pétreo, entonces lo que utilizamos es un impermeabilizante con el acabado del tipo arenado. ¿Por qué? Porque va a quedar completamente confinado, y la arena pues le va a servir como puente de adherencia para que se coloque el adhesivo y posteriormente se coloque el piso cerámico. En este caso, pues este rollo va a ir en toda la parte donde va a estar el piso, y el otro va a ir en la parte donde está propiamente el jardín. Oye, pero ¿puedo utilizar el de roof garden para toda la superficie? Pues sí, puedes utilizarlo en toda la superficie. Nada más les comento que pues está pensado específicamente para quedar confinado. Veamos si tenemos otra pregunta por ahí. ¿Cuántos metros cubre un rollo? Si ustedes se acuerdan, yo les había comentado que nuestros rollos de impermeabilizante prefabricado tienen 10 metros de largo por un metro de ancho. De estos 10 metros cuadrados, nosotros descontamos 10 centímetros, que de hecho en estos rollos no tienen gravilla, quedan completamente al descubierto, que son una ya para traslape. Y le vamos a descontar 10 centímetros, que son los que nos van a servir ¿para qué? Pues para que entonces quede un rollo colocado sobre el otro en los traslapes transversales. Si nosotros descontamos estos espacios de los traslapes, el área útil de impermeabilización son 8.9, considerando que se utiliza todo el rollo, porque si tenemos una gran cantidad de dobleces, una gran cantidad de cortes que hay que hacer por la geometría, por los obstáculos que tenga la superficie, pues ese rendimiento disminuye. Veamos otra pregunta. Todavía nos queda algo de tiempo. Aparte de otras características, el color es distintivo entre el APP y el AC y el SBS. Bueno, en cuanto al color del asfalto, no. O sea, sí tenemos rollos que son en blanco, tenemos rollos que son en rojo. El único que sí tiene una cierta distinción es el verde, porque el verde sí lo vendemos nada más en APP. Recuerden la tablita que les pusimos. Pero si yo les muestro un rollo con modificador APP y SBS, y ustedes lo ven nada más así por la parte de la gravilla y por el reverso, pues la realidad es que no hay una manera de distinguirlos así. Hay otras cosas que uno puede hacer para entonces ver si es un rollo APP o un rollo SBS.
pero así por color no se puede distinguir. Veamos si tenemos una pregunta más. ¿Los traslapes es conveniente compactarlos? Aquí la pregunta que nos hace Eduardo es si en el momento de estar colocando nuestros rollos, estar haciendo este traslape o este empalme, o que estamos colocando rollos, es conveniente compactarlo, es decir, ejercer una cierta presión para que se adhiera. Sí, es conveniente hacer esa compactación de manera suave. ¿Para qué? Pues para que nos aseguremos de que quede completamente fijo y sobre todo pues que no vayan a quedar aquí arrugas o bolsitas de aire por donde después vayamos a tener una filtración. De todas maneras, pues ya saben, expertos Fester, cuando están instalando el rollo, pues siempre tiene que venir alguien atrás repasando todos los traslapes para asegurarse de que no quedó ninguna parte bien sin una buena adherencia, que todos los sellos están completamente bien hechos. ¿Por qué? Pues porque estos lugares es por donde principalmente podemos tener una filtración y después tener un problema. Y aquí, antes de que nos vayamos a la siguiente pregunta, miren, ¿por qué se los digo? Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un impermeabilizante acrílico, el impermeabilizante acrílico, donde nosotros vemos la gotea, pues ahí es donde está la filtración. Pero con el impermeabilizante prefabricado, lo que nos llega a suceder es que nosotros vemos la filtración aquí, y bueno, sí, ahí tenemos la grieta, pero el agua puede estarse metiendo, puede estar ingresando desde mucho más lejos. Y entonces lo que hay que hacer es una revisión que viene pues en el sentido de la pendiente para ver, ok, en esta parte de una filtración, ahí hay una grieta, esa hay que taparla. Pero ¿por dónde se está metiendo el agua? Pues se puede estar metiendo por otra parte, se puede estar metiendo por otro lado. Y ahora sí, vamos con otra pregunta, por favor. ¿Cómo elegir un espesor en específico? Pues es que ya vimos esa tablita en la que nosotros tenemos lo que son estas garantías, estos diseños que tiene nuestro rollo. Si nosotros queremos tener, en pocas palabras, una duración mayor, una vida útil más extendida de nuestro rollo, pues seleccionamos rollos que tengan un mayor espesor. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener una mayor cantidad de asfalto, una capa con mayor cantidad de asfalto, con mayor espesor, y entonces eso nos ofrecerá una protección a más largo tiempo. De hecho, yo me he encontrado con obras en las cuales pues se colocó pues un impermeabilizante prefabricado, por ejemplo, para 5 años, y las condiciones se han dado para que ya pasaron 5, ya pasaron 7, y todavía el impermeabilizante está en buenas condiciones. Es decir, esto que nosotros estamos hablando de este tiempo de diseño, pues es el tiempo mínimo que van a tener nuestros rollos. ¿Por qué? Porque no piensen ustedes que en esas pruebas de temperismo el rollo sale completamente degradado, que sale completamente hecho pedazos. No, estas pruebas se hacen para ver que en ese tiempo conserve por lo menos el 90% de las propiedades con respecto a cómo estaba nuevo. Entonces, para hacer esta elección, pues simplemente cuánto tiempo queremos que nos dure. Pero no solamente tenemos que tomar en cuenta el espesor, sino también lo que vimos, condiciones ambientales y sistema constructivo de nuestra losa. Una pregunta más vamos a responder. Yo sé, expertos Fester, que hay mucho, en ese momento hay preguntas que están hablándonos de problemas en específico, pero es que en esta losa yo tenía... Sí, pero cuando nos hacen preguntas que son de problemas muy específicos, estas preguntas suelen requerir de respuestas largas, de explicaciones que son más, que tienen que ser más detalladas, o incluso de que puedan retroalimentarnos con imágenes o con mayor cantidad de información. Y la intención de estos webinars es poder darles pues la mayor cantidad de respuestas posibles. Aquí, por ejemplo, Abraham nos está preguntando, ¿cree que puede aplicar el prefabricado con un poco de humedad en la losa? ¿Sea posible con un porcentaje bajo de humedad? Bueno, aquí punto número 1. ¿A qué le llamamos un porcentaje bajo? Recordemos que en el proceso de aplicación de nuestro FesterMip tenemos un paso que es la imprimación. Y en la imprimación nosotros ponemos nuestro Fester Hydroprimer Plus W. Si nosotros tenemos una losa a la que, por ejemplo, le llovió, se mojó, nosotros hemos retirado el exceso de agua y aplicamos el Fester Hydroprimer Plus W, pues si el hidroprimer es negro
y en el tiempo que va secando, al ser negro, pues lo que hace es que el calor de los rayos solares incremente la temperatura de la losa y entonces favorezca la evaporación de esa humedad que es simplemente superficial. Si nosotros estamos pensando en losas, en superficies que tienen encharcamientos, esos encharcamientos van a estar absorbiendo una mayor cantidad de humedad y corremos el riesgo de que tengamos finalmente un abombamiento, un desprendimiento de nuestro rollo. Es posible, pero siempre y cuando tengamos nada más nosotros una humedad que sea superficial. Y vamos con una última, la última de la tarde. ¿Qué tiempo de secado tendrá en un clima húmedo? Si se refieren ustedes al Fester Hydroprimer Plus W, su tiempo de secado es de 2 horas máximo. Tendría que estar extremadamente húmedo y lluvioso para que entonces no pudiera secar en ese tiempo. Incluso la lluvia pues terminaría por dañarlo, terminaría por degradarlo. ¿Por qué? Porque el rollo, fíjense cómo está, lo bueno que es el Fester Hydroprimer Plus W, por eso lo mencionábamos en las buenas prácticas. Si ustedes pusieron el primer y es un clima húmedo o llueve, aun cuando llegara a existir rocío o condensación, bueno, es muy fácil retirar esa humedad y poder aplicar el rollo de prefabricado. Si ustedes se refieren a lo que es el Fester Plastic Cement, bueno, ese se tiene que aplicar cuando la superficie esté seca. El rollo propiamente no tiene un tiempo de secado, nada más es un momento en la instalación y pues nada más en cuanto se enfría, que eso se tarda unos cuantos minutos. En un clima húmedo o en un clima en el que estamos teniendo una amenaza de lluvia o está habiendo lluvia, lo que suele hacer el aplicador pues es instalar el rollo, y si la lluvia ya es inminente, pues lo que hace es un sellado hasta el lugar donde llegó. ¿Para qué? Pues para que el agua no se introduzca al manto prefabricado y no vaya a tener posteriormente pues un problema de goteras en esa instalación, en esa vivienda o en ese inmueble que está impermeabilizado. Y bueno, ya con esto damos por finalizada nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y pues ya para despedirnos, no me queda sino agradecerles su presencia y recordarles, como todas las sesiones en las que hemos estado presentes, pues que tenemos nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales oficiales. Ustedes pueden encontrar y bajar las fichas técnicas de todos nuestros impermeabilizantes prefabricados en nuestra página www.fester.com.mx. Ahí ponen Festermip en donde aparece la lupita, el buscador, y ya les despliega lo que es la información acerca de nuestros rollos. Tenemos nosotros un perfil en Facebook, Fester México, @Fester México Oficial, y ahí ustedes, pues si nos visitan a nuestro perfil de Facebook, pues se van a enterar pues de cosas como esta, de próximos webinars que van a estar presentes, de promociones que tenemos, de videos que subimos acerca de productos. Tenemos también un perfil en LinkedIn. Tenemos, bien importante, nuestro canal de YouTube de Fester México. Por favor, miren, vayan a nuestro canal, vean nuestros videos, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Este webinar se les ha parecido interesante, se les parece de utilidad. Bueno, este webinar va a vivir posteriormente en nuestro canal de YouTube de Fester México, y ahí ustedes van a encontrar pues todo lo que son nuestros webinars, los que hemos dado desde los que empezamos a dar hace más de 2 años a el más reciente, y pueden ustedes verlos en el momento que deseen. Finalmente, pues tenemos un correo de contacto, el correo de capacitación-mediofester@henkel.com. Y pues ya para despedirme, mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, del área de Ingeniería de Aplicaciones, expertos Fester. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Que tengan una excelente tarde. Gracias.